Saludamos a Gonzalo Alberto Vélez, que es el presidente de la Asociación Médica Asmedas. Doctor, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Sebastián, buenos días a todos los televidentes. Esperamos poder resolver hoy sus dudas respecto a esta temática. ¿Cuál es su lectura frente a lo que pasó ayer en el Congreso de la República? Obviamente este es un tema político, sin duda, pero ¿qué pasa? ¿Qué consecuencia tiene esta decisión sobre la realidad de los pacientes en Colombia? Bueno, es verdaderamente lamentable que estos 9 senadores o estos 8 senadores que votaron negativamente la discusión de la reforma, más allá del archivo de la misma, es no poder ofrecerle al país la posibilidad de que el Congreso en pleno pudiese debatir la reforma. 9 senadores tomaron la decisión por 108 en total que tiene el Congreso de la República. Fue más responsable la discusión de la reforma en la Cámara de Representantes. Se dieron cerca de 10 debates a esta reforma entre la Comisión Séptima de la Cámara y la plenaria para llevar un producto que no puede negarse que tuvo elementos de concertación, toda vez que el proyecto que salió de la Cámara, del proyecto de ley 309 al 216 del Senado, fue un proyecto que tuvo las modificaciones que la Cámara aprobó en un debate democrático, donde se discutieron y se votaron cada uno de los artículos de esta reforma. Que la Comisión Séptima del Senado no haya llevado este debate al Senado de la República definitivamente es un golpe a la democracia. Realmente el debate no se llevó a la Cámara Alta, donde debió haberse avanzado, haber hecho los cambios, proponer los cambios respectivos que requería. Hablan de concertación, la concertación está en la plenaria. La concertación con 108 senadores que representan la totalidad del país y 8 senadores que firmaron el archivo de esa reforma, definitivamente creo que no representaban la totalidad del país para negarle al país el debate y la discusión de esta reforma. Si hubiese sido necesario archivarla, el mismo Senado lo hubiera hecho. De modo que me parece que estos senadores tienen una gran responsabilidad, ¿sí?, con el país en no haber permitido que el debate continuara como ha venido durante 14 meses y verdaderamente me parece un golpe a la democracia. Claramente nos muestra su opinión y su posición, dice que es lamentable el hundimiento de la reforma. Cuéntanos usted qué le veía de bueno a esta reforma, pues que ya se hundió, pero qué es rescatable en este momento en esta mesa de conversación. Sí, la reforma a la salud presentaba 5 ejes fundamentales, dentro de los cuales el principal, la columna vertebral, era recuperar el manejo de los recursos públicos por parte del Estado. Haberle entregado el manejo de los recursos públicos al sector privado sin ningún control llevó a la corrupción absurdamente obscena que tenemos hoy en día en el sector salud. No podemos decir que el sector gubernamental es corrupto cuando en el sector privado, estas EPS, asistimos a situaciones como las que ocurrieron con Saludcop, con una pérdida de 1.4 billones de pesos. 1.4 billones de pesos es menuda respecto al valor de la vida de las personas que no tuvieron los tratamientos oportunos, las personas que tuvieron que esperar la muerte porque supuestamente la EPS no contaba con recursos o no autorizó los tratamientos. Entonces, ese manejo de los recursos por las EPS públicas, por las EPS privadas, llevó a una situación aberrante de corrupción por la falta de control, por la falta de capacidad de control del Estado frente a ese tema. En ese sentido, la reforma también planteaba elementos de fortalecimiento del control a través no solamente de la Superintendencia de Salud, sino de diferentes entes territoriales que iban a hacer control de estos recursos. El otro eje fundamental es lo que mencionaba el doctor Valdivieso, la atención primaria en salud, que la Ley 100 arrasó completamente, como él lo dijo, y la 1438, a pesar de que lo contempla, esta ley que reformó la Ley 100 en el 2011, ¿sí?, 13 años después no se ha construido un solo centro de salud en el país. Es una cosa absurda. Entonces, obviamente se requería una norma con mayor peso que pudiese nuevamente proponer y provocar la creación
de centros y puestos de salud para que la atención primaria en salud fuese una realidad en el país y en los territorios. Adicionalmente, algo fundamental y que lamentamos los trabajadores de la salud. Los trabajadores de la salud, lo hemos dicho y lo dije en el Congreso de la República, en la Comisión Séptima, nos declaramos víctimas de la Ley 100 desde el momento de su promulgación. Es la mayor masacre laboral que ha sufrido el sector de la salud en el país, cuando en el año de 1994, implementándose la Ley 100, se hizo la reestructuración hospitalaria, la flexibilización laboral, se acabó con las plantas de cargos y llegamos a lo que tenemos hoy, que es una situación también aberrante, donde cerca del 70% de los trabajadores de la salud están tercerizados con salarios paupérrimos y que además carecen de estabilidad laboral. Otro elemento fundamental allí era el Sistema Único de Información. Es una ambición que hemos tenido en el sector de la salud desde hace mucho tiempo para precisamente poder predecir cuál es la situación de salud, orientar los recursos a las zonas donde más se requiere, fomentar así la equidad en la distribución de los recursos de salud y poder el Estado llegar a promover verdaderamente la salud y a prevenir la enfermedad. Y finalmente, un elemento fundamental que también tenía allí era recuperar la participación ciudadana en este sistema de salud. Hoy en día las asociaciones de usuarios están capturadas por las administraciones de las EPS, entonces no hay lugar a la participación real. Quería preguntarle acerca, en este caso, de la posición del gobierno nacional frente a las EPS y demás. Algunas personas, cuando se les ha consultado, algunos expertos, incluso consideran que el gobierno nacional lo que pretende es tener un control sobre las EPS. ¿Usted considera que esto podría pasar y, de ser así, esto tendría algún efecto negativo o positivo sobre los pacientes, o por lo menos la gente que en realidad está en la calle esperando que se mejore el sistema de salud? Yo quisiera hacer un poco de historia. En el año 2007, el presidente Álvaro Uribe declara la emergencia en salud en Colombia y se promulga la ley 1122 de 2007, precisamente porque empezó la primera crisis de las EPS. Y allí entonces se le dio la posibilidad a las EPS de tener un tiempo determinado, cerca de 7 años se les dio inicialmente, para poder lograr lo que la Ley 100 plantea, la necesidad de que las EPS tengan unos flujos financieros, un capital que respalde su operación, ¿sí? Y unas inversiones adicionales que llaman reservas técnicas. Eso no lo creó este gobierno, eso nació con la Ley 100 de 1993 en su artículo 180. Posteriormente la ley, como dije en este momento, 1122 lo modificó en el gobierno de Álvaro Uribe, y en el gobierno de Santos en el 2011 nuevamente la 1438 sale otra vez porque nuevamente hay una crisis que todos los noticieros en el país la divulgaron. O sea, todo el mundo, algo pasa con las EPS, las autorizaciones, las filas, y hoy en día salven las EPS, por Dios. Estamos buscando una solución a una problemática que lleva más de 20 años después de implementada la ley y que no se le ha dado solución. La sociedad civil presenta un proyecto de ley que termina siendo el 339 y que el gobierno lo acoge para solucionar esta problemática, y entonces todo el mundo dice, todo el mundo no, estos que archivaron la reforma dicen que es mejor seguir como estábamos. O sea, es mejor seguir en lo malo. Este país necesita una reforma y es absurdo que esta comisión haya dicho que la reforma se necesita, pero no se haya hecho nada. El gobierno nacional recibió este gobierno en el año 2022, el 7 de agosto, con 10 EPS listas para liquidar. Ya las tenía el doctor, el superintendente de salud del gobierno anterior, el doctor Fabio Aristizábal, las tenía ya en capilla para liquidarlas. Habían acabado de liquidar a Comeva y a Medimás el gobierno anterior. Entonces, este gobierno lo que ha hecho es evitar esa catástrofe de la liquidación de estas EPS. Las ha sostenido esperando que la reforma diera resultado para poder transformarlas finalmente en lo que se acordó en la Cámara de Representantes, que eran las gestoras de salud, para no liquidarlas completamente. Se les dieron funciones dentro del nuevo sistema. Sin embargo, no se da esta situación. El gobierno ahora tiene que actuar. Tiene que actuar porque si no el sistema va a colapsar verdaderamente. Las EPS lo han mostrado. Es que lo que ocurrió con Sanitas lo inició Sanitas.
Recuerden ustedes en junio del año pasado cuando esas 3 EPS precisamente, ¿sí?, que incluían Sura, Sanitas y Famisanar, denunciaron que ellos no tenían capacidad de prestar servicios al mes de septiembre de 2023. Entonces, ¿de qué están hablando? O sea, ellos mismos dijeron que no tienen capacidad para prestar los servicios. Obviamente el Gobierno Nacional tiene la obligación de intervenir, no por voluntad, sino porque la ley lo obliga. Además. Sí. Cerrar entonces este tema, el presidente de la Asociación Médica Asmedas se suma a este mensaje que nos entrega el doctor Carlos de, bueno, el ministro debe entrar a ejecutar ya los programas y dejar ese tema acá o insistir en otro proyecto de reforma. Perdón. Yo reitero el tema de la irresponsabilidad de la Cámara de Representantes, especialmente de los senadores que hundieron la reforma, toda vez que el único proyecto que se discute no es solamente el que presenta el gobierno. Había otras 3 ponencias, otras 2 ponencias fuera del archivo. Le cercenaron al Congreso la posibilidad de participar en esto. Yo considero, primero, el gobierno debe actuar, lo está haciendo y lo están criticando porque lo está haciendo. Debe actuar, tiene la obligación de hacerlo porque si no lo hace rápidamente, entonces sí vamos a tener un colapso en el sistema de salud en Colombia. El gobierno tiene que actuar y tendremos que respaldar las actuaciones del gobierno, porque de lo contrario, este sistema va a ir definitivamente al abismo. Es necesario absolutamente que el gobierno ahora tome las medidas que tenga que tomar y que la ley le obliga, así sea que tenga que intervenir esas 10 EPS que desde hace muchos años vienen fallando en sus obligaciones para poder garantizarle el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. Además, yo quisiera hacer una pequeña frase aquí, que la dije a la doctora Berenice, la senadora Berenice Bedoya, que en su momento, en la reunión que tuvimos, se manifestó a favor de la reforma y que ahora, aparentemente, en un viraje extraño, hunde la reforma. La doctora Berenice le decía, ¿cuánto vale la reforma, doctor Valdivieso? No, ¿cuánto vale no hacer la reforma? ¿Cuánto le va a costar a este país no hacer la reforma? ¿Cómo vamos a formalizar a los trabajadores de la salud del país si no tenemos los recursos dentro del actual modelo de salud? ¿Cómo vamos a desarrollar los centros puestos de salud que se requieren para la Colombia profunda y para los territorios, para las veredas, si no existen los recursos porque no hay una ley que los haya creado? ¿Cómo vamos a avanzar entonces verdaderamente en la garantía del derecho fundamental a la salud, en un sistema de información, en la obligación de un control? Exigimos nuevamente que el Gobierno Nacional avance en esa fiscalización de los recursos de las EPS. Nueva EPS sí tiene pecado, doctor Valdivieso. El nuevo gerente encontró una doble contabilidad donde hay 6 billones de pesos perdidos. ¿Cómo no intervenir? O sea, ¿cómo le dicen al gobierno no intervenga a la nueva EPS cuando hay perdido 6 billones de pesos, que es la salud y la vida de los colombianos? Hay que hacerlo y respaldamos al gobierno en eso. Muy bien, doctor Gonzalo, que es el representante de Asmedas.